Alessandro. A ver, 15:29, ¿quién ya lo tiene? ¿Lo puede leer? Dice, sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ok. En otras versiones dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Sí, ¿qué? ¿Qué dice ahí en la versión? Es 15. 29. Probablemente parece. No, quizá. Fíjense en los manuscritos, en el manuscrito Textus Receptus, que es el que utilizó la Reina Valera para traducir aquí. La parte que dice aquí, con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, ¿sí?, no se lee bien, está intangible el original. Otros manuscritos muy fiables de esa misma antigüedad, y al rato se los voy a nombrar cuáles son, no traen la parte del Evangelio, o sea, esa parte no la traen, sino que dicen de la bendición de Cristo, ¿sí? Se cree entonces que esa parte del Evangelio, ¿verdad?, fue una añadidura de un copista, ¿sí?, que puso ahí. Entonces la realidad del texto debiera decir, llegaré con abundancia de la bendición de Cristo, ¿sí? Y lo que aquí Pablo está hablándole a la iglesia de Roma, ¿verdad?, es que él va a llegar a ellos, ¿verdad?, con un gozo, con un amor, con una gracia, para ser mutuamente confortados. Si nosotros leyéramos Romanos capítulo 1, versículos por ahí del 10-12, vamos a ver a Pablo diciendo, porque quiero llegar para ser mutuamente edificados, ¿sí? Y ahí nos habla, les repito, de lo que les he venido hablando, de la humildad también en el ministerio. Imagínense el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos en Roma, voy a llegar y voy a ser mutuamente edificados. Yo los voy a edificar a ustedes y ustedes me van a edificar a mí. Por eso en la obra del Señor, hermanos, no hay un solo miembro del cuerpo que sea inútil. No hay un solo miembro que sea inútil. Todos los miembros son indispensables en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y a nosotros, cuando entendemos esto, obtenemos de esa plenitud de Cristo. Como dice ahí el apóstol Pablo, llegaré con la abundancia de esa bendición, de la bendición de convivir con mis hermanos en Roma, con ustedes, mis hermanos en Roma, ¿verdad? Con la bendición de juntamente platicar y edificarnos. Eso es a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? De ser ayudado en la obra de Cristo, ¿verdad? Pablo tenía planes de ir a España. Si nosotros leyéramos del 24 al 31, ahí mismo en el capítulo 15, vamos a encontrar los planes de Pablo de querer ir a España a predicar el Evangelio. Así es. Entonces Pablo quería ir a España y tenía la ilusión de abrir el Evangelio ahí en España, porque en España no había Evangelio en ese entonces. Entonces quería entrar y predicar el Evangelio en esa zona, porque a Pablo le gustaba trabajar donde no hubieran trabajado antes, ¿verdad? Entonces quería ir con los hermanos de Roma. ¿Por qué? Porque Roma sería su punto principal para poder saltar a España. Así como en todo el ministerio de Pablo, la iglesia de Antioquía fue su apoyo para poder él diseminar el Evangelio por toda Asia, ¿verdad? Ahora en su deseo de abrir el Evangelio en España, ya no podía ser Antioquía su eje central porque estaba muy lejos. Ahora, ¿qué tenía que ser? Roma. Era el punto exacto que él necesitaba para de ahí partir hacia España a predicar el Evangelio. Y es lo que les está diciendo, hermanos, yo voy para convivir con ustedes, para plasmarles mis planes de abrir las otras zonas para el Evangelio y para ser ayudado por ustedes para que yo pueda ir y predicar ese Evangelio. Esas son las bendiciones de Cristo. Cuando nosotros nos vemos como que necesitamos todos de todos. Pablo no decía, yo no necesito de nadie, ¿verdad? Pablo decía, yo necesito del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos, porque a veces nos queremos ver como personas individuales. No, somos un cuerpo, dice la Escritura. Y si la rodilla se truena, el cuerpo no puede avanzar. Si el tobillo se truena, el cuerpo no puede avanzar. Tendrá que avanzar, pero mucho más lento, ¿verdad? ¿Sí? Si el codo se distorsiona, ya no puedo
tener la misma habilidad que tenía antes. Pero si todo el cuerpo trabaja en conjunto, ¿qué pasará, hermanos? Podemos lograr las cosas que la cabeza nos está mandando a hacer. Y por eso Pablo hablaba de estas cosas, de ver así la bendición de Cristo. Así como el Señor dio ministerios, así como el Señor da dones, ¿verdad? Para ser mutuamente edificados. Y al ser edificados vamos creciendo, ¿qué? En plenitud. Vamos creciendo en la plenitud de Cristo, vamos madurando espiritualmente. ¿Sí? El cristiano, les voy a decir así, hermanos, tenemos que tener la humildad de aprender hasta del cristiano más nuevo, más débil. Tenemos que tener el amor, la misericordia y la humildad de que podemos aprender de esa persona. ¿Sí? Podemos aprender de ellos, así como podemos aprender de esos ministerios grandes y consolidados, ¿verdad? Como estábamos hablando hace rato, David Plan, John MacArthur, o sea, de esos ministerios que están muy consolidados, podemos aprender de ellos, así también podemos aprender, ¿verdad? Hasta de un niño. Tenemos que aprender. A veces el Señor Jesús utilizaba a los niños para decirle, miren, si no creen en mí, así como esta fe de un niño, no van a entrar en el reino de los cielos. Porque yo requiero así una fe sana, una fe saludable, una fe que no tiene dudas, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros al estar en Cristo y edificarnos mutuamente, vamos a ir creciendo en esa plenitud de Cristo. Por eso dice Juan, y de su plenitud tomamos todos, o sea, está hablando de una acción continua, vamos tomando todos de esa plenitud. No dice toma el que quiere, no, tomamos todos. Y como todos somos un cuerpo, el cuerpo se va nutriendo. ¿A poco cuando comemos algo, nada más se nutre la mano izquierda? No, ¿verdad? ¿Qué pasa con lo que yo como? ¿Afecta a todo el cuerpo? ¿Verdad? Lo mismo sucede en Cristo. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Lo que nosotros hagamos como unidad va a afectar la obra de Cristo. ¿Sí? Por eso tenemos que vernos en amor siempre. Por eso dice Pablo, juntados en el vínculo del amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo con amor Francisco va a soportar mi carácter. Solo con amor Rosy va a soportar mis tonterías. Solo con amor la hermana, sin conocerme, me va a soportar. Acá el jovencito también. O sea, ¿por qué? Porque soy un ente totalmente diferente a ustedes. Y el vínculo del amor nos va a hacer ver que podemos trabajar juntos y soportar nuestras diferencias. Como a veces los misioneros, ¿verdad?, que van en grupos a lugares inhóspitos. ¿Qué los hace avanzar? El amor en Cristo. Porque como dicen algunos, hay diferencias, hermanos. Como he platicado con algunos misioneros, ¿verdad? A veces hay diferencias en el grupo, ¿verdad? Porque cada quien tiene su forma de pensar, pero para poder tomar de esa plenitud de Cristo, nosotros tenemos a veces que morir a nosotros mismos y ver lo que sea benéfico para la obra de Cristo. ¿Sí? De la plenitud de Cristo, dice el apóstol Juan, tomamos todos. No hay nadie que sea privado de eso. El que no quiere tomar de la plenitud es porque no quiere, hermano, ¿verdad? Y lo vamos a ver que muchas veces qué es lo que estorba. ¿Sí? Por favor, vayamos a Efesios. Sí, dime. ¿Mande? Sí, pero es que estaban ocupados ahorita ya por haber... Sí, es que estaba ocupado hace ratito, por eso es que ya no. Efesios capítulo... Me lo perdí. Capítulo 1, versículo 3, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué, hermanos? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Padre? Nos bendijo. ¿En qué tiempo está? En pasado. No está en presente.
está en pasado, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual, con toda, también lo podríamos traducir, con toda plenitud espiritual, ¿sí? Entonces, Dios ya nos bendijo. ¿Cuándo sucedió eso? ¿En qué momento sucedió? En el momento en que creíste en Cristo. Como Pablo ya les está hablando a cristianos, él les dice, Dios ya los bendijo con toda bendición, porque Efesios 1:1 dice a los santos que están en Éfeso, ¿sí? Esa gente que creyó en Jesucristo, que Dios los ha declarado santos, ¿sí? A esos fue los que Dios bendijo con toda bendición. En el momento que creyeron, recibieron toda bendición espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque en el momento que creyeron, el Espíritu Santo pasó a morar en ellos. Así como en el momento en que creímos cada uno de nosotros, el Espíritu Santo pasó a morar en nosotros, y toda bendición espiritual Dios ya nos la dio. Dios ya nos concedió la bendición espiritual, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la plenitud. Por eso si nosotros seguimos creciendo y permitiendo que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros, vamos a ir creciendo y vamos a ir, como dice la palabra, de gloria en gloria. Vamos a ir creciendo en Cristo, vamos a ir experimentando cosas hermosas en el Señor. Pero necesitamos, hermanos, en realidad, tomar de esa plenitud. ¿Cómo tomo de esa plenitud? Lo vimos en la clase del jueves, estando pegado a la vida, otra vez, en comunión con Él, porque es la única forma en que yo puedo tomar de Él, ¿sí? Jesús es la fuente de agua viva, es esa fuente que está constantemente echando agua. ¿Qué tengo que hacer para saciar mi sed? Pues acercarme y tomar del agua, ¿verdad? El problema es que tenemos sed, sabemos que Cristo es el agua y no me quiero acercar. La oración, la comunión entre hermanos y el estudio de la palabra de Dios harán que esa agua viva entre en nosotros, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que Jesús dijo, todos los que me reciban, dentro de ellos será como una fuente que salte, de agua que salte para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser algo continuo en nosotros, un saciar del amor de Dios, de experimentarlo, de vivirlo, lo que hablábamos hace rato, hermana, de que cuando leamos la palabra de Dios, sintamos su amor, su gloria en nosotros, su presencia en nosotros, ¿verdad? Que cuando nosotros podamos estar ahí, lo sintamos, lo vivamos. Como decíamos de esta iglesia perseguida, que se lloran, cuando leen la palabra de Dios, lloran. Y nosotros ni siquiera parecemos fríos, inmutables. Pero ¿qué pasa? Que como ellos están siendo perseguidos, ellos oran continuamente. Como nosotros no estamos siendo perseguidos, nosotros no oramos casi nada. No sé cómo está nuestra vida de oración, ¿verdad? Pero debe haber un cambio. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo vivir esa fe y esa experiencia que viven otros? ¿Por qué siempre... Y lo que le he dicho a Dios, queremos vivir de biografías de lo que han hecho otros? ¿Por qué no puedo yo hacer algo de lo que hicieron otros? Porque no estoy en el manantial. Tengo que estar en el manantial para poder tomar de esa agua y saciarme de esa plenitud que Cristo quiere dar al cristiano. Cristo quiere que vayamos, salud, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no lo obtenemos, o nos paramos, o, ¿verdad?, o detenemos nuestro crecimiento espiritual por culpa de la negligencia en nosotros. Nuestra vida, si nosotros queremos tomar de esa plenitud de Cristo, nuestra vida tiene que ser una vida de sacrificio. ¿En qué sentido? En la vida de oración y de comunión de la palabra de Dios. Actualmente, les voy a hacer una pregunta. ¿Actualmente a qué le das más peso? ¿A la alabanza? ¿A la adoración? ¿O a la palabra de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios.
Yo antes, como le decía, hermano, le daba más peso a la alabanza. Yo me gozaba en la alabanza y a veces decía, ay, bueno, ya viene la predicación, ya me voy a sentar a oír. Pero así como que ya pasó lo máximo y ahora me voy a lo más bajo, ¿no? Y no es totalmente al revés. Lo más alto es la palabra de Dios. Y después, la adoración si quieres. Pero lo más y primordial es la palabra de Dios. Porque ella nos va a alimentar para saciarnos del Cristo que estamos adorando. Nos va a hacer crecer en Cristo. Es el alimento sólido para nosotros, para poder ir creciendo e ir madurando en esa plenitud. Amén. En la alabanza nos gozamos, pero en la palabra nos nutrimos. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien expresado, hermano. La verdad que no lo hubiera yo pensado así, pero que él lo dijo. En la alabanza nos gozamos, pero en la palabra nos nutrimos, ¿verdad? ¿Sí? Y es más importante nutrirnos que gozar. Quiero citar aquí unas versiones de la Biblia que me gustaron, cómo lo traducen. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente traduce Juan 1:16 así: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. La Biblia latinoamericana lo traduce así: de su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro don, ¿verdad? Fíjense cuando dice ahí, y de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué dice? Y gracia, ¿cómo dice? Y gracia sobre gracia, ¿verdad? A ver, Juan 1:16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que en la medida que nosotros vayamos tomando esa plenitud, todos los días, y no va a haber un día en que haya una gracia sobre otra gracia de Dios. ¿Sí? No, como dice el salmista, las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Asimismo, la gracia de Dios, cuando yo experimento una gracia de Dios, y si yo estoy metiéndome realmente con Cristo, en la comunión con Cristo, voy a ir creciendo en esa gracia y voy a ir recibiendo gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. ¿Sí? Eso es lo que nos está transmitiendo aquí el apóstol Juan. Que si yo en realidad estoy viendo a Cristo como lo que Él es y lo estoy obteniendo como lo que Él es, yo voy a ir creciendo, yo voy a ir madurando y voy a ir experimentando la gracia de Dios de maneras diferentes cada día en mi vida. Voy a experimentar, algunos días experimentar la gracia de Dios. Por ejemplo, no hay que comer. De repente tocan a tu puerta y te traen una despensa sin que tú hayas dicho nada. La gracia de Dios. No tengo trabajo y de repente te dan un trabajo. La gracia de Dios. ¿Verdad? Ves a veces a gente, ¿verdad? Que tú ves que se mató, como el caso de mi sobrino hace poco, que se mató. Y Dios habla a tu corazón y te hace ver lo efímera que es esta vida. Eso es gracia también. Cuando la gracia de Dios viene y te ablanda el corazón y te dice, ve lo efímera que es la vida, como para que quieras cosechar tantas cosas aquí y no poner tu vista en la eternidad. Eso es una gracia que uno recibe, porque no todos la reciben, ¿no? Hay gente que no recibe esa gracia y está con sus ojos puestos aquí en el mundo, ¿verdad? En crecer, en obtener fama, éxito, fortuna, y no ve la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos tomando de la plenitud de Cristo, nosotros vamos a ir experimentando esa gracia sobre gracia, ese favor inmerecido sobre favor inmerecido sobre favor inmerecido, ¿verdad? Vamos a ir experimentando nuevas cosas en el Señor, ¿sí? Por favor, vayamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Ah, no.
3, versículo 22 y 23. ¿Y el versículo 3, versículo? 22 y 23. ¿Sí? Quien lo tenga lo puede leer, hermano. Vamos a ver. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahí está, ¿verdad? Dice la versión Dios habla hoy: el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Cada mañana se renuevan, hermanos. Cada mañana podemos gozar de nuevas misericordias de Dios. Pero tengo que estar pegado a la vid. Tengo que estar pegado a Cristo para experimentar las nuevas misericordias del Señor. Para tener el espíritu correcto de aceptar lo que el Señor trae a nuestras vidas. A.T. Robertson, un erudito en el griego del Nuevo Testamento, dice: aquí la imagen, o sea, en Juan 1:16, cuando dice gracia sobre gracia, aquí la imagen es la de la gracia tomando el lugar de la gracia, como el maná renovado cada mañana, una nueva gracia para el nuevo día y el nuevo servicio, ¿verdad? Una nueva gracia cada día, ¿para qué? Para afrontar las cosas del nuevo día y para el servicio del Señor, ¿verdad? Cada mañana el Señor nos va a dar una gracia para poder servirlo. Cada mañana el Señor nos va a dar una gracia para estar firmes en Él, ¿sí? Como el maná descendía, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? ¿Agarrar para cuántos días? Para un día nada más, porque si agarraba para más días, ¿qué pasaba? Se echaba a perder, ¿verdad? Entonces yo tengo que agarrar la gracia de Dios para este día, hoy, no para otro día. Por eso tengo que ir cada mañana ante Él y presentarme ante Él, ¿verdad? Para recibir de esa gracia para este día. Y para vivir este día. Y para saber cuál es su propósito para mí en este día, ¿verdad? Esa gracia es la que yo tengo que recibir. Son gracias nuevas cada mañana, hermanos. Y aquí quiero citar, cuando estaba viendo esto, quiero citar Hebreos capítulo 12, versículo 15. Otra vez. Ah, ya no tiene, eso es lo bueno. 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y no lo pierdan, por favor. 12, 15. ¿Sí? ¿Eh? Sí, pero no lo pierdan porque vamos a leer ahorita otros. Pero... Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brota alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Fíjense lo que dice aquí el escritor de Hebreos, dice: mirad bien, no sea que alguno, ¿verdad?, deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que puedo perder mi salvación? No, está hablando de lo que estamos viendo ahorita, de las gracias que vienen cada mañana a nuestra vida, cuando nosotros nos presentamos ante Dios con una actitud de amargura, con un corazón, con una raíz de amargura, con una raíz de enojo, con una raíz de soberbia, con una raíz de orgullo. Vamos a perder el recibir ese día, esa gracia de Dios, para el servicio, ¿verdad? Para vivir ese día agradable al Señor.
Es a lo que se está refiriendo Hebreos. Podemos dejar de alcanzar esa gracia de Dios para poder vivir una vida triunfante en Cristo, para poder ser luz a los que nos rodean. Ahí es a lo que se está refiriendo. Cuando viene una raíz de amargura, hermanos, no solo te va a dañar a ti o me va a dañar a mí, sino va a dañar a otros, ¿verdad? Lo mismo sucede con la soberbia. Cuando entra la soberbia en nosotros o el orgullo, lo anteponemos ante todo, no solo me daño yo, daño a otros. Y como hablamos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, sí, amén. Entonces, como hablamos del cuerpo de Cristo, si un cuerpo se daña, ¿qué sucede, hermano? Si al dedo le empieza a agarrar gangrena, ¿qué pasa? Se pierde. Se puede perder y todo el cuerpo Todo el cuerpo va a ser afectado, ¿verdad? Todo eso, hermano, nos pasa. Y es lo que tenemos que ver. Por eso dice que no os estorbe. Hermanos, tenemos que crecer todos y poner la mira en Cristo y buscar de esa plenitud de Él para que nosotros podamos vivir la vida realmente cristiana, triunfante en Él. Porque podemos ir creciendo, podemos ir madurando. Que no nos suceda como Hebreos también cuando dice, hermanos, debiendo ya ser maestros de la palabra, todavía tienen necesidad que os dé leche. También Pablo a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Les dice lo mismo, hermanos, ya dejen de ser inmaduros, por favor. Ya no les puedo dar el alimento sólido porque no lo pueden asimilar, porque son bebés todavía. Y yo a un bebé no le puedo dar un bistec, lo mato. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ver que podemos perder esas gracias de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y tenemos que ir creciendo. Ahora sí, lea por favor Hebreos 12, del 14 al 16. Seguid la paz con todos, a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brota alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sean que haya algún inicuario o profano como Esaú, que por solo una comida vendió su primogenitura. Así es, ¿verdad? Fíjense lo que nos está diciendo ahí la palabra de Dios, hermanos. Hay cosas que nos pueden estorbar y dañar temporal y otras permanentemente, ¿sí? Hay cosas que nos van a estorbar. Dice ahí el escritor de Hebreos, seguid ¿qué? La paz y la santidad con todos. Otra vez volvemos, somos un cuerpo. Debemos de amarnos, debemos de respetarnos, debemos de buscar la paz entre nosotros. No debe de haber soberbia, no debe de haber, si hay una contienda se tiene que solucionar rápido y tiene que quedar ahí, como dice la palabra, que no se ponga el sol sobre el enojo, ¿verdad? Entonces tenemos que solucionarlo rápido y dejar firmar esa palabra. ¿Por qué? Porque puede venir algo que me haga estorbar la gracia de Dios sobre mi vida para arrepentirme. ¿Sí? Yo necesito la gracia de Dios también porque necesito arrepentirme. Ya vimos en clases pasadas que el arrepentimiento es una gracia de Dios sobre el ser humano, ¿verdad? Y yo no tengo que me nazca de mí así de repente arrepentirme. Necesito la gracia de Dios que provoque en mí el arrepentimiento. Y si yo no tengo esa gracia de Dios, yo no me voy a arrepentir. Y entonces voy a ir absorbiendo cosas. Y me puede pasar lo que pasó con Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. ¿Qué significaba la primogenitura? En ese entonces, en los tiempos de Esaú, significaba una doble porción de la herencia. Al hijo primogénito le tocaba más herencia que a todos los hijos. ¿Le daba más dinero? Le tocaba además de posesión, dinero, todo. De todo era más para él, por ser el primogénito, ¿sí? Y él rechazó esa bendición por un plato que se iba a comer en 15 minutos. Bueno, si era Edgar 5, en 5 minutos o 15 minutos, según qué rápido comiera, dejó perder algo que le iba a durar toda la vida, hermanos. ¿O cuánta gracia necesitamos nosotros para no caer en lo mismo?
que por cosas temporales, deseos temporales, perdamos cosas permanentes. Y dice que Saúl después la procuró con lágrimas, pero ya no le fue regresada su primogenitura. Y nosotros tenemos que entender ahí, por eso necesitamos la gracia de Dios, para no caer en este tipo de detalles. Por eso tengo que, como dice el apóstol Pablo, presentarme todos los días ante Dios y presentar mi cuerpo ante Él como un sacrificio vivo, aceptable al Señor. Sí, porque yo necesito de esa gracia, no soy autosuficiente, necesito esa gracia del Señor, necesito esa fortaleza del Señor, necesito que Él me ayude, ¿verdad? Para no despreciar las cosas eternas por un momento temporal, ¿sí? Por algo que se va a acabar en cualquier momento. ¿Cuánta gente ha despreciado la palabra de Dios porque le ofrecieron dinero, porque le ofrecieron comodidad en su casa, porque le ofrecieron bueno, si tú dejas de predicar ese evangelio, nosotros te vamos a aceptar, y hacen trato, ¿verdad? Y despreciamos las bendiciones eternas por algo temporal, efímero, que en cualquier rato se puede ir. Como dice la palabra de Dios, nuestra vida es como la flor de la hierba, que en la mañana es, en la tarde ya muere. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver esa parte del Señor. Por eso aquí el escritor de Hebreos nos exhorta, y por eso Juan nos está hablando, y de su plenitud tomamos todos. Tenemos que estar pegados a Él y estar tomando esa plenitud para que esa gracia sobre gracia entre en nuestras vidas, transforme nuestros corazones y podamos servir y crecer en el Señor y para los propósitos de Él. Si yo no recibo esa gracia, hermanos, no voy a crecer en el Señor. ¿Por qué unos cristianos crecen más que otros? ¿Mande? Porque tienen su tiempo con el Señor, de leer la Biblia, de orar, ¿verdad? Lo que está diciendo ahí. Tenemos que tener esa comunión con Él y nutrirnos de Él. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero dice, desean como niños recién nacidos, como ya lo hemos visto. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? Con una ansiedad, que si no se las das, empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y no lo callas hasta que le das la leche. Eso dice el Señor, así tienes que ser tú con las cuestiones espirituales. Tienes que robar la bendición de Él, ¿no? Tiene uno que estar ahí clamando y buscar esa bendición, buscarla con un anhelo, una intensidad del Señor. Ir a la palabra con ese anhelo y esa intensidad de ser alimentado por Él. No de leer un libro, no de, bueno, voy a ir a la Biblia porque necesito leer. No, voy a la Biblia porque quiero ser alimentado, porque necesito ese alimento espiritual, ¿sí? Entonces a eso voy a la Biblia, porque a través de la Biblia Dios habla a mi vida. Y Dios nutre mi vida. La Biblia está establecida para ser nuestro alimento espiritual. Por eso Dios nos conservó ese libro, ¿verdad? Ha sido el libro más atacado a nivel mundial, y ha sido el libro que ha sobrevivido a las peores persecuciones, ¿verdad? Y Dios lo ha preservado, porque a través de él Dios nos habla a nosotros. Como ponían ahí una foto, ¿no? Donde dice, alguien levanta sus manos al suelo y le dice, Señor, háblame. Y sale una Biblia del cielo y se la entrega, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Quieres que te hable? Lee la Biblia, ¿verdad? Nutrámonos de la Biblia. Es la forma en la que Dios nos va a hablar y nos va a cambiar y nos va a nutrir. No podemos cambiar por nosotros mismos. Como dijo el Señor Jesús, ustedes por ustedes mismos nada pueden hacer. Entonces necesito de la gracia de Dios. ¿Y dónde la voy a obtener? En la Biblia y en la oración. ¿Amén? ¿Lo está agarrando ahí el niño? Pues dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Aquí Juan está poniendo exactamente ese contraste. Tengamos en cuenta que Moisés para los judíos lo tenían en una estima altísima. Moisés era el varón de entre toda la historia de Israel, el varón que más respetaban los judíos. Por arriba de Abraham estaba Moisés. Moisés, Abraham eran los más respetados en cuanto a cuestión judía. Los judíos se jactaban de ser hijos de Abraham, ¿verdad? Pero los judíos tenían a Moisés como el más grande profeta que Dios hubiera dado, porque a través de Moisés Dios le dio la ley al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces lo tenían en alta estima. Y Juan, al escribir este evangelio, lo comentamos en un inicio, Juan está atacando al gnosticismo, está atacando al judaísmo, o sea, está tratando de que vean que esas doctrinas no son ciertas. Entonces está atacando al gnosticismo, que hoy lo conocemos como así, el gnosticismo, ¿verdad? Está atacando al judaísmo, diciéndoles, hay alguien más grande que Moisés, alguien que supera a Moisés y por mucho, y se llama Cristo. Es lo que Juan les está diciendo aquí. Y les dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, Moisés fue solo un mediador. Dios, por medio de los ángeles, le dio a Moisés las tablas de la ley. Y Moisés se las dio al pueblo. Pero Moisés no era la ley. Mas, sin embargo, la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la gracia y la verdad nos han sido entregadas por medio de Cristo. Cristo es el que en verdad nos habla de la verdad. Cristo es el que nos trae la gracia de Dios. Uno dice, por medio de Moisés nos fue dado la ley, pero la gracia y la verdad vinieron con Cristo. O sea, Cristo es la fuente de esa gracia y de esa verdad. Veamos, por ejemplo, Juan 14, 6 y 7, por favor. Otra vez. 6 y 7. Juan capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis. Lo habéis visto. Sí, lo habéis visto. Y lo habéis visto, ¿verdad? Entonces Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. No, Jesús no dijo, yo tengo la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Verdad? Jesús dijo, yo soy esa verdad. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pásenme. No, ya hagan un poquito más nuevos. Erika ya sí se reúne con nosotros. Hola, Dios te bendiga, buenas noches. Ya te reconocí, ya sé quién eres. Yo decía, ¿quién es? Es que soy mal fisonomista, les aclaro. Hermanos, les aclaro de una vez. Te saludan. Les aclaro de una vez. Dios les bendiga, bienvenido, gracias. Soy mal fisonomista, así que si en la calle no lo saludo, no es porque me crea o porque sea. Soy mal fisonomista y además soy súper distraído en la calle, ¿sí? Así que si ven que de repente paso por enfrente de ustedes, no es por hipocresía, no es por maldad, no es porque me crea, sino porque soy súper distraído. Sí, gracias. Unos amigos me dijeron, Edgar, es que hasta te hicimos así. Ibas pasando, venías así enfrente y te hicimos así y ni nos vistes. Digo, en serio, Dios es testigo que ni los vi. ¿Para qué les digo que los vi? Si no los vi. Entonces les aclaro, digo, porque de repente, ¿verdad? Pueden decir, ay, Edgar, es bien grosero. No me hace. Entonces, nosotros vemos ahí que él dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. La gracia y la verdad vinieron en Jesucristo, ¿verdad? Él es el reflejo de la verdad, ¿sí? Jesús no dijo, yo tengo una verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús no dijo, yo tengo vida. Él dijo, yo soy la vida. Jesús no dijo, yo soy un camino.
Él dijo, yo soy el camino, o sea que no hay otro. ¿Sí? Entonces, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, como mediador se le dio, pero la gracia y la verdad vinieron, o sea, no fue dado, vinieron en Cristo. Nos fue entregada en Cristo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces nos está hablando de la superioridad de Cristo ante Moisés y, ojo, ante la ley. Jesús viene a superar lo que es a Moisés y a la ley. ¿Sí? Como ya les he tratado ahí en otros comentarios que hemos tenido, Jesús vino ¿a qué? ¿A abolir la ley? ¿O a qué vino Jesús? A cumplirla, ¿verdad? Jesús vino a cumplir la ley. Y dijo, ninguna jota, ninguna tilde se quitará de la ley, hasta que se quiten los cielos y la tierra, ¿verdad? Ninguna jota ni una tilde pasará de esa ley. ¿Qué pasa entonces? Si la ley todavía sigue vigente, ¿qué pasa con el cristiano? ¿Qué pasa con aquel que ha nacido de nuevo y ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Es condenado por la ley? No. ¿Condenado por la ley? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien ha nacido en Cristo Jesús, Él ha cumplido la ley por mí. Cristo cumplió la ley por mí. Y la justicia de Cristo, su justicia, su cumplimiento, me es imputado a mí. ¿Verdad? Imputado es lo contrario a amputado. ¿Sí? Me es imputado, me es injertado, me es metido dentro de mí. Esa justicia. Ahora Dios me ve como con los ojos con que ve a su Hijo Cristo. Me ve perfecto, me ve limpio, aunque sigo siendo imperfecto, aunque sigo teniendo fallas y errores. Él me ve perfecto. ¿Por qué? Porque ve a Cristo en mí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ahí casi no entendí. ¿En cuál? Cuando dices, ¿qué pasa si Cristo vino en la ley? Nada como un cristiano. Porque ya es que en la ley, cuando entregan la ley que entregan los mandamientos, sobre todo, ¿no? Entonces, hay varios grupos. Si no estamos bajo la ley que ellos tienen, entonces esos mandamientos no aplican a nosotros. No aplica en el sentido de condenación. Nosotros guardamos la ley por amor a Dios, por agradecimiento. Pero no aplica, ¿por qué? Porque Cristo la cumplió por mí. Yo no puedo cumplir la ley. La palabra de Dios dice que con un solo mandamiento, con un solo punto que no cumpla la ley, me hago culpable de toda la ley. ¿Sí? Y al hacerme culpable de toda la ley, ¿qué ordena? Muerte. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa a los que están en Cristo? El estar en Cristo es estar dentro de Cristo, estoy metido en Cristo. El misterio del cristianismo es que Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo al mismo tiempo. O sea, Cristo vive dentro de mí y yo vivo dentro de Cristo. Entonces, la santidad y la justicia de Cristo, estoy envuelto por ella. Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Pero no hay ninguna parte específica donde dice que en Cristo no debe cumplir la ley. Más en Romanos no tengo ahorita el capítulo, pero dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso mismo. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es, afirmativo. Porque ahora estamos en Cristo. Ahora ya estamos protegidos, pues. Ya la condenación no me puede llegar porque ya no estoy bajo la ley. La ley era, si no cumples esto, muerte. ¿Sí? Ahora estoy bajo la gracia. ¿Y qué dice la gracia? La gracia solo dice, cree. Cree que Él es
tu Salvador, cree que Él es tu Señor, cree que Él hizo todo por ti. Y ahora lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Ser agradecido. Vivir en agradecimiento y amor a ese Señor, ¿verdad? A Cristo Jesús que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que ver. La ley era inferior a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley era solo el tutor, le podríamos llamar así, mientras venía Cristo. Gálatas capítulo 3. Había dicho Romanos 5.1. Perdón, Romanos 5.1, sí, perdón, se me fue perdón. Así, Romanos 5.1, ¿qué dice? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra ahí justificados es ya lo vimos, es un término legal. No es algo interno, es un término legal. ¿Qué significa? Que el juez ha decretado inocente a la persona. ¿Sí? En este caso, el juez máximo, que es el Padre, ¿verdad?, ha decretado inocente a todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y si el juez máximo, la autoridad máxima en el universo ya decretó que eres inocente, ¿quién puede echar para atrás ese decreto? Nadie. Pero eso es con respecto a los pecados de cada uno. ¿Eh? Eso es con respecto a los pecados de cada uno. No es con respecto a la ley. Inocentes fueron bajo los pecados porque Dios vino a salvar, que Jesús vino a salvar. Pero tú pecas por la ley. O sea, porque la ley dice esto es pecado. Si no, no sabrías que es pecado. Entonces no pecarías. Tú sabes lo que es pecado porque la ley lo marca y tiene su condenación. Entonces, de eso es lo que nos salva. Al justificarnos, declararnos inocentes, nos está declarando inocentes ¿de qué? De lo que la ley nos está condenando. ¿Sí me explico? La ley dice, por ejemplo, el que deshonre a padre y madre muera irremisiblemente. Si un día, ¿verdad?, por error maldije a mi madre o maldije a mi padre, ¿verdad?, pero vengo a Cristo después, ¿verdad? Vengo a Cristo después. ¿Qué pasa? Dios dice, inocente. Vino una conversión a mi vida. Acepté a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo me ve Dios? Inocente. Él lo declara. Es inocente esa persona. Ahora soy una nueva criatura. Por eso dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todo fue cambiado. Aquí habla que dice de la paz, ¿no? Así es. De la paz de Dios. O sea que si tenemos fe, tenemos la paz de Dios. Hay Así otro es. versículo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Porque ahora como hemos sido justificados, como entendemos de que ahora ya no hay condenación para nosotros porque hemos sido declarados inocentes en Cristo, entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy reconciliado con Dios y ya no estoy en enemistad con Dios. Ahora tengo la paz con Dios, ¿verdad? Ahora puedo gozar de esa paz, como dice la hermana, que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que pasa. Por eso les digo, el término justificados, cuando lo vemos ahí en la Biblia, es un decreto exterior que no afecta a nuestro interior. Nuestro interior es afectado cuando entra Cristo en nosotros, cuando lo creemos. Pero ahora que ya hemos nacido de nuevo, ¿qué tiene que pasar? El juez nos tiene que declarar inocentes. Y es lo que se hace en el acto de la justificación. ¿Sí? ¿Ok? Oye, Sí. nomás para cerrar. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, antes de los Evangelios, Ujú. cuando empiezan los Evangelios, donde empiezan a hablar de Jesús, Ujú. de su vida, todo, ¿no? Antes no, solamente hablaban que vendría y sufriría. Entonces, toda esta parte de aquí al cristiano realmente es nada más como conocimiento, pero de aquí para acá es lo que a nosotros nos afecta. No, en sí es todo, porque el Nuevo Testamento viene desde el Antiguo Testamento.
O sea, el Nuevo Testamento no es algo nuevo, es algo que venía en el Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento me habla de Cristo, pero en forma simbólica. ¿Sí? Los sacrificios del templo y todos los sacrificios eran un simbolismo del gran sacrificio que iba a venir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, yo puedo caer en el error de creer que la gente antes se salvaba por los sacrificios de animales. No se salvaba por los sacrificios de animales. Puedo creer que se salvaban a lo mejor por obedecer la ley. No, porque nadie obedecía la ley al 100%. Entonces, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Mirando al Mesías que vendría. Por la fe en ese Mesías que vendría. Era como se salvaban. Por eso dice, por la fe Abraham, ¿verdad? Cuando iba a dar a su hijo Isaac, puso la fe en esa promesa. ¿En cuál promesa? En de que él sería heredero y de bendición a las naciones. Y si Dios le había prometido eso, ahora le pide a su hijo que lo mate. Él dijo, si él me está pidiendo esto es porque él lo va a resucitar. Abraham nunca había visto una resurrección. Pero él dijo, él me dio una promesa. Y cuando yo ya era un ser, ¿cómo podría llamarlo? Porque no quiero que se oiga grosero, porque algunos lo toman como grosero. Cuando ya era un ser, un hombre que no podía procrear, porque ya tenía 100 años, ¿verdad? Y mi mujer estéril, y ya también de edad avanzada, que ya dice la Biblia que ya había perdido el gusto también por esas cuestiones. Entonces, en ese momento es cuando Dios les da el hijo de la promesa. Cuando estaban más débiles, y nada es cuando Dios se perfecciona, dice en su poder, ¿verdad? Y les da ese hijo de la promesa. Y cuando crece ese hijo, Dios le dice, dámelo en sacrificio. Entonces, ¿qué hizo que Abraham pudiera hacer eso? Abraham vio que la promesa de que él sería de bendición a las naciones es porque a través de esa descendencia vendría el Mesías. Y que entonces Isaac no podría faltar, porque es el hijo de la promesa. Entonces, si Dios se lo estaba pidiendo en sacrificio, es porque Dios iba a hacer algo especial. Y en esa fe fue Abraham. Pero Abraham estaba viendo al Mesías a través de la descendencia de su hijo. Porque ese Mesías fue prometido desde Génesis 3:15. Ese versículo es el prototipo del Evangelio. Cuando Dios le dice a la serpiente, ¿verdad? Que de la simiente de la mujer vendrá uno que le pisará la cabeza. Ahí estábamos hablando precisamente de Cristo, desde ahí viene. Entonces ya había una conciencia de la venida del Mesías. Sí, perdón. Aquí la escritura dice, yo estoy con con el punto de vista de aquí del Señor. Sí. En Mateo 5:17 dice Jesús y la ley. La ley se refiere a la ley mosaica. Sí. Dice, el que está hablando aquí es Jesús, el Mesías. Sí. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para Cumplir. cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí está diciendo, bueno, lo que yo entiendo, que efectivamente Jesús, el Mesías, no vino para abrogar la ley, porque aquí está diciendo, sino enseñar a cumplir correctamente. Porque cuando el Mesías vino, no existía todavía Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marcos. No, claro que no. Para nada. Entonces, él no podía hacer otra cosa más que obedecerle la ley. De hecho, la cumplió. Y lo que el Mesías cumplió fue efectivamente lo que es la ley, los 5 libros que escribió Moisés. Ajá. Entonces, por lo que yo aquí entiendo es, no he venido a abrogar la ley, no he venido a darla por descontinuarla, no, sino enseñarla a cumplir correctamente. Ok, nada más que, sí, pero ahí no dice a enseñar a cumplir. Bueno, ahí dice, no vine a abrogar, sino vine a cumplir. O sea, él vino a cumplir la ley. Porque ¿cuál era la finalidad de la ley? El Mesías.
La ley apuntaba hacia Cristo, como dice precisamente Gálatas 3:24. Leamos por favor Gálatas 3:24. Gálatas 3, versículo 24. Gálatas 3, versículo 24. Y ahí si leemos todo Gálatas vamos a descubrir eso, que la ley no es aplicable ahorita a nosotros. La ley es el monte, dice el apóstol Pablo, el monte antiguo. Y ahora tenemos un nuevo monte, ¿verdad? Gálatas 3:24, por Dice, favor. de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así es. Entonces la única forma de yo justificarme no es guardar la ley. La ley solo fue el ayo mientras venía Cristo. Pero ya una vez que vino Cristo, ahora soy justificado por la fe. Abraham vivió mucho antes que Moisés. Abraham vivió cuando la ley no existía. Y Abraham fue justificado por la fe, no por la ley. Entonces nosotros tenemos que ver eso, hermanos. Todo ha sido justificado a través de la fe en Cristo Jesús. Esa es la manera de salvarnos hoy en día. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por guardar la ley, no por obras, para que nadie se gloríe. Si yo me salvo por guardar la ley, entonces tengo de qué gloriarme ante Dios. Pero si me salvo solo por la fe en Cristo, no queda nada para gloriarse. ¿Amén? Entonces eso es lo que nos habla, y todo Gálatas nos habla precisamente de eso. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Galacia? Precisamente ese era el problema de la iglesia de Galacia. Si nosotros leemos todo Gálatas, todos los 5 o 6 capítulos de Gálatas, vamos a encontrar que el problema es que entraron maestros a enseñarles y decirles: no solo te basta Cristo, tienes que cumplir la ley. Si no cumples la ley, de nada te sirve Cristo. Y esto fue Pablo, por eso escribió la epístola a los Gálatas, para decirle a los Gálatas: están en un falso evangelio. Por la ley nadie se puede salvar. El ministerio de la ley era un ministerio de condenación. Lo dice ahí Gálatas. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley. Nadie, no hay hombre que la pueda cumplir. No hay uno solo, a excepción de Cristo Jesús. Que ahí es cuando dice: no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. Y en mí se cumple la ley. Por eso, si nosotros estamos en Cristo, nosotros hemos cumplido la ley. Y es lo que dice Pablo aquí. Ahora somos justificados no por la ley, sino por la fe en Cristo. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario dice: consumado es. ¿Qué quiere decir? La palabra consumado es en el original griego: ya todo está concluido, ya no hay nada más que hacer. El sacrificio perfecto se efectúa en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que ver el sacrificio de Cristo simbolizado en el Antiguo Testamento como el sacrificio de la expiación, que se hacía una sola vez al año. ¿Qué pasaba en el sacrificio de la expiación? El sumo sacerdote hacía el sacrificio y solo podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo. ¿En la fiesta de Yom Kippur? Bueno, solo podía entrar una vez al año, ¿verdad?, al lugar santísimo, a rociar la sangre en el arca del pacto, solo una vez al año. Si era aceptado el sacrificio, el sumo sacerdote salía vivo, y eso significaba un año de perdón. Un año de perdón. Ahora, en Cristo Jesús, el sacrificio no significa un año de perdón, significa una eternidad de perdón. Porque el sacrificio de Jesús es muchísimo más que el sacrificio de esos animales. Entonces no significa un año de perdón, significa una eternidad de perdón. Y si Dios, por medio del sacrificio, ¿verdad?, de un animal, perdonaba al pueblo de Israel por un año, por el sacrificio de su Hijo, ¿por cuánto tiempo perdonará a sus escogidos? Por toda la eternidad. Y es ahí donde lo vemos. Por eso les digo, son los simbolismos que había en el Antiguo Testamento que nos hablan del Nuevo Testamento. Por eso Pablo, cuando habla de Gálatas, cuando habla en Efesios, cuando habla en Filipenses, cuando habla en Colosenses, evoca al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no es que sea algo nuevo, era algo que estaba en el Antiguo, pero que sale a relucir más en el Nuevo Testamento.
Ahora la obra de Cristo es eso. Por eso ahora estamos en Cristo. El que nace de nuevo, el que realmente ha nacido de nuevo está en Cristo. Y las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Recibo un perdón total de parte de Dios. Dice ahora la palabra de Dios que ahora ya no hay un impedimento que me permita entrar hasta el lugar santísimo. Ahora puedo entrar todos los días y las veces que quiera hasta el mismo trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Por eso cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, simbolizando que esto Dios lo quitaba ya, ese velo, y que ya no había una restricción para entrar a su presencia a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Eso es lo maravilloso, eso es lo glorioso. La obra de Cristo en la cruz del Calvario me limpia a mí de todo pecado. Por eso el apóstol Juan en 1 de Juan dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Quiere decir que la sangre de Jesucristo todavía está vertiéndose? No. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que esa sangre derramada ahí en la cruz del Calvario nos ha limpiado de los pecados pasados, presentes y futuros. Es lo que nos está diciendo. Jesús no sigue derramando sangre. Jesús derramó su sangre y la presentó ante el Padre, una vez y para siempre. Por eso dice el escritor de Hebreos que Él murió y Él vive para interceder para nosotros, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por una sola ofrenda, por su ofrenda en la cruz del Calvario y por su muerte en la cruz del Calvario, hizo perfectos a los santificados. ¿Qué necesitas para ser perfecto? Reconocer ese sacrificio y ese señorío de Jesucristo. Es un único. Por eso es solo por la fe, ¿verdad? Ese sacrificio me hizo perfecto, dice, y Hebreos es contundente en el griego, me hizo perfecto de una vez y hasta siempre. ¿Cuándo voy a dejar de ser perfecto? Nunca. ¿Desobedezco? Sí. ¿A veces pecamos? Sí. Pero la sangre de Cristo me limpia de ese pecado. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario alcanza perdonarme todos mis pecados. Y por eso entonces voy a seguir pecando, ¿no? Porque por eso escribe Pablo en Romanos capítulo 6, que dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y utiliza el término griego, la negación más fuerte que hay en el griego: de ninguna manera. En el término griego es como si dijera no, no y 1000 veces no. ¿Y por qué dice eso? Dice: porque los que hemos muerto en Cristo Jesús, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Imposible. El que en verdad ha nacido de nuevo no puede llevar una vida insoluta en el pecado. Jesús le dice a un joven: si quieres ser perfecto, le dice, da todo a los pobres, sígueme. Él te dice tal cual. Si tú quieres ser perfecto, lo dice tal cual. No es un sistema de corrupción, ¿no? Dice, para ser perfecto es quitar todo lo que tienes. Sígueme. ¿Cómo podemos ser perfectos si no dejamos por eso? Es de todo dado a los pobres. Sí. Bueno, porque ahí tienes que ver el trasfondo por el cual Jesús le estaba diciendo eso. ¿El joven rico era un cristiano? No. Era alguien que estaba buscando cómo obtener la vida eterna. Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Eureka, conseguí la vida eterna. Jesús le dijo: ok. ¿Quieres en realidad? Y ahí es a donde va, y lo vamos a parafrasear. Si quieres en realidad ser salvo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de ese joven rico, y que había algo que adoraba más que a Dios, las riquezas. Y tú para ser salvo no tienes que poner algo más que a Dios, ni igual a Dios. Tienes que poner a Cristo y a Dios por sobre todas las cosas. Y es lo que le dijo: ¿quieres la perfección? Anda, deshazte de tu ídolo que tienes ahí dentro. Es lo que le está diciendo. ¿Y qué hizo el joven rico? Dijo: no, ese ídolo no lo quito. Se dio la vuelta, ¿verdad? Y se fue.
¿Por qué? Ahí mismo lo dice, porque amaba más las riquezas que a Dios. Y ahí se cumple. No es porque la perfección la obtengas por quitar tu dinero y darlo a los pobres, no. La perfección se obtiene en Cristo. Pero para que puedas obtener la perfección en Cristo, tienes que arrepentirte y reconocer tu bajeza y reconocer lo que Él es, el Señor, y que no puede haber algo igual o arriba de Él. Por eso Jesús dijo: si amas a padre, madre, hermanos, hijos más que a mí, no eres digno de mí. Si no estás dispuesto a todo por mí, entonces no. Y es ahí donde te lleva. Por eso digo, la verdadera conversión es: sé que soy un pecador, no merezco nada, volteo a ver al Cordero que murió por mí en la cruz del Calvario, y ahora lo tomo no solo como mi Salvador, sino como mi Señor. Y si ahora Él es el Señor, yo soy, como les he dicho, el esclavo. El ser humano, como lo estás comentando, el ser humano no puede saber quién lo cumple, ¿verdad? ¿Quién realmente lo cumple? Porque como ser humano no abandonas a tu ser, ¿verdad? O sea, así como lo estás contando. No sé si hay una creo que lo tradujiste, no sé si lo dije mal o lo tradujiste mal. Yo no dije que abandona, dije el que ama a padre, madre, hermanos, hijos más que a mí, no es digno de mí. La Biblia no dice el que abandona, dice el que ama. Sí, o sea, a eso me refiero, ¿no? Nosotros como ser humanos, te digo porque es difícil, porque el mismo Señor dice, ¿no? No puedes bueno, a ver, lo estoy interpretando. Simple, ahí mismo en la narración del rico te lo dice. Cuando se voltea y dice el Señor: oh, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos que le dicen: Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor que dice: para los hombres imposible ser salvo por ellos mismos, pero para Dios todo es posible. Y ahí es la diferencia. Para nosotros es imposible salvarnos. Es imposible llegar a amar a Dios de esa manera. Es imposible obtener esa fe verdadera. Pero la salvación no es una obra de nosotros, es una obra de Dios. Esa es la diferencia. A eso me refiero, o sea, realmente como ser humano es difícil llegar a cumplir tal cual. Ser humano es difícil, o sea, hay muchas cosas en tu sentir, ¿no? En tu pensamiento. Llega un determinado momento en el que te hace decidir o te hace dudar, ¿no? Porque es la gracia de Dios. Cuando te hace decidir, es la gracia de Dios actuando en ti. Esa gracia que te lleva hacia el arrepentimiento y que te lleva hacia la fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. Tú no puedes venir a Cristo por ti mismo. Imposible. Dios tiene que actuar primero en ti y atraerte. Y en el original griego que está ahí, está hablando de una acción como judicial, como cuando los policías van por alguien y lo agarran y lo llevan ante el juez. Es la acción que está diciendo ahí. Yo no puedo por mí mismo venir a Cristo. Nadie puede, no, eso nos lo enseña todo el Nuevo Testamento. Nadie puede venir a Cristo si Dios no le trae primero. La salvación no es una obra mía, la salvación es una obra de Él. Por eso yo debo de estar muy agradecido si en verdad he sido salvo. Por eso debo de ver con misericordia y amor a los demás, porque no es algo que yo mereciera, es algo que Él me lo dio. Y por eso debo de hablarle el Evangelio a la gente. Pablo decía: me desgasto por todo el mundo. No, dice: por causa de los escogidos, porque Dios va a salvar a algunos. Y esa es la verdad que nos habla el Evangelio. Entonces nosotros, al estar predicando eso, nosotros tenemos que tener la conciencia que no somos nosotros, es Él. Como dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da la gloria. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Vivir bajo esa esfera. Recordaba ahorita que me estabas diciendo y se me venía a la mente la oración del fariseo y del publicano. El fariseo, ¿cómo oraba? Gracias, Señor, porque no soy como los demás, porque no me hiciste gentil,
no me hiciste mujer y no me hiciste perro, ¿no? Entonces, pero el publicano, ¿cómo oraba? ¿Cómo decía? Dice que se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién salió justificado de ahí? El publicano. ¿Y el fariseo? Dios ni lo volteó a ver, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Yo lo único que tengo que reconocer es que soy un pecador y que necesito de la propiciación, necesito de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque es la única cosa que me puede salvar de la ira de Dios. Y nada más. ¿Amén? ¿Alguna duda más o algo? ¿No? Bueno, pues vamos a orar. ¿Alguien gusta orar? ¿Alguien quiere orar? ¿Usted ora? Vale, hermano. ¿No? Ah, sí, no, por eso digo que si usted quisiera orar, pues, bueno, gloria a Dios, está bien, hermano. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, melech המלכים, אב שיענו, מי כמוך ולין אדוני, אב דברך נשכה יעקב, אב קדוש, ירושלים רבה, ניסיון את השבוע, מבשים כבוד גדול, ברוך הוא מלך המשיח, אלוהי, תקוותיי, כל הנשמה כללי, אב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, רחם, רחם, רחם. En el בשם השם, משיח, אמן. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber venido, en serio es un gozo para mí verlos reunidos. Y pues seguimos aquí. ¿El jueves dónde va a ser? El jueves en el portón, igual. El jueves estamos viendo el libro del Apocalipsis. Ahí estamos viéndolo. Y bueno, sí, pues gloria a Dios, el Señor trae. El Señor es el que mueve los corazones. Yo eso. Gracias, Edgar, gracias por el libro. Ah, sí, Es que sí. lo tenía en mi consultorio. No te preocupes. Dos. ¿Alguien quiere leerlo? El progreso del peregrino. Habla de Jesucristo. Habla de el caminar cristiano en la vida. Fue escrito por un pastor puritano por del año 1600 más o menos, mientras estaba en la cárcel. Y habla del transitar cristiano. Está muy bonito ese libro, ha sido mucha bendición históricamente. Te habla de las... ¿Eh? Siempre se me olvida. No te preocupes. Y es que me lo tardó mucho Ramón para prestarme.